Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha mirado al cielo con una pregunta inquietante: ¿cómo terminará todo esto? Los antiguos miraban eclipses y terremotos como señales divinas. Las civilizaciones predijeron el fin a través de mitologías, profecías y textos sagrados. Y hoy, en pleno siglo XXI, el tema del apocalipsis sigue más vivo que nunca. Un mundo al borde. Noticias de guerras, pandemias, desastres naturales, colapsos financieros, inteligencia artificial descontrolada y corrupción moral hacen que muchos se pregunten: ¿estamos presenciando las señales del fin? Las redes sociales están saturadas de teorías, predicciones, supuestas fechas del fin del mundo y mensajes de alerta. Pero en medio de tanta confusión, ¿qué dice realmente la Biblia? Una guía profética. La Biblia no deja el futuro en el misterio absoluto. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos advertencias, promesas y señales que apuntan hacia un clímax espiritual y global. Jesús mismo, en los Evangelios, dedicó enseñanzas completas a las señales antes de su regreso. El apóstol Pablo, Pedro, Juan y Daniel también hablaron sobre los últimos tiempos, no con el fin de asustar, sino de preparar al pueblo de Dios. No es una obsesión, es una revelación. Hablar del fin no es alarmismo. Es reconocer que la historia tiene un propósito, que hay un plan divino que se está cumpliendo. Y si bien no sabemos el día ni la hora, sí podemos discernir los tiempos. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. En este video vamos a explorar las señales más claras que la Biblia presenta sobre el fin de los tiempos y ver si realmente ya estamos viviéndolas. Y más importante aún, ¿qué hacer con esta información? Cuando se menciona la palabra apocalipsis, muchas personas imaginan caos, destrucción, fuego, criaturas extrañas y el fin del mundo. Pero, ¿es eso realmente lo que significa? En su raíz griega, la palabra apocalipsis no significa catástrofe, significa revelación. Es una palabra que apunta no al caos, sino a la manifestación de lo que estaba oculto. Un libro profético y simbólico. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos. En él, Dios le muestra una serie de visiones que revelan eventos futuros, tanto en el plano espiritual como en el físico. Allí se habla del trono de Dios, el Cordero, los 4 jinetes, los sellos, las trompetas, el anticristo, la marca de la bestia, el juicio final y la segunda venida de Cristo. Pero más allá de los símbolos, el mensaje central es claro: Jesús vencerá, el mal será juzgado y los fieles recibirán vida eterna. No se trata solo del fin del mundo. El Apocalipsis no es simplemente un libro sobre destrucción, es un libro sobre esperanza, victoria y justicia divina. Presenta el fin del sistema corrupto del mundo, pero también el inicio de una nueva creación, donde Dios vivirá con su pueblo por la eternidad. ¿Por qué es importante hoy? Porque muchas de las cosas descritas ya están tomando forma. Los imperios, las persecuciones, la idolatría global, el control tecnológico y la apostasía religiosa. Todo esto no es ficción futurista, sino profecía que avanza. Estudiar el Apocalipsis no es una opción para los creyentes. Es un llamado a estar atentos, preparados y firmes en la fe. Jesús no guardó silencio respecto al fin de los tiempos. En Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, encontramos uno de los discursos más poderosos de toda la Biblia, el sermón profético de Jesús sobre los últimos días. Él habló con claridad, no para sembrar miedo, sino para despertar conciencia. Estas son algunas de las señales que mencionó. 1. Guerras y rumores de guerras. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Mateo 24:6.
El conflicto ha sido parte de la historia humana, pero Jesús anunció una intensificación global, acompañada por miedo, amenazas nucleares y conflictos entre naciones. 2. Terremotos, pestes y hambres. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. Hoy vemos todo esto con frecuencia alarmante: pandemias globales como el COVID-19, crisis alimentarias en múltiples continentes, desastres naturales cada vez más extremos. Todo esto, según Jesús, son principios de dolores, señales tempranas de algo mayor por venir. 3. Persecución de los creyentes. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24:9. El cristianismo es actualmente la fe más perseguida del planeta. En países cerrados al Evangelio, miles de personas son encarceladas o asesinadas por su fe cada año. 4. Falsos cristos y falsos profetas. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:5. El engaño espiritual será una de las marcas más claras del tiempo del fin. Doctrinas falsas, supuestos mesías, milagros mentirosos y manipulaciones religiosas inundarán el mundo. 5. El Evangelio predicado a todas las naciones. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Esta señal está prácticamente cumplida. A través de Internet, misiones, redes sociales y traducciones bíblicas, el mensaje de Jesús ha llegado a todos los rincones del planeta. Las señales están ahí, y no son leyendas. Jesús las dijo, y hoy las estamos viendo con nuestros propios ojos. A lo largo de la historia, la humanidad ha vivido momentos de crisis. Pero en las últimas décadas, la frecuencia e intensidad de guerras, pandemias y desastres naturales ha alcanzado niveles sin precedentes. Esto lleva a muchos a preguntarse, ¿estamos viendo señales proféticas o simplemente ciclos históricos normales? Guerras y violencia desbordada. Las dos guerras mundiales del siglo XX, los conflictos actuales en Medio Oriente, Europa del Este, África y otras regiones, y el constante temor a una guerra nuclear han hecho del planeta un campo de tensión constante. Jesús advirtió, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24:7. Estas no son solo guerras políticas, son síntomas espirituales de un mundo en decadencia moral. Pandemias globales. La pandemia del COVID-19 demostró cuán frágil es el sistema global. En cuestión de semanas, el mundo se paralizó. El miedo se apoderó de millones y los gobiernos asumieron niveles de control jamás vistos. ¿Fue una casualidad o parte de un plan profético que prepara el terreno para un gobierno mundial y sistemas de control masivo? Catástrofes naturales, terremotos, incendios, huracanes, inundaciones, temperaturas extremas. El planeta entero parece estar gritando. Y la Biblia lo predijo. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21:11. No se trata solo de cambio climático, se trata de una creación gimiendo, como lo describe Romanos 8:22. ¿Coincidencia o cumplimiento? Al ver todo lo que está ocurriendo, debemos ser sinceros. ¿Es esto normal? ¿O realmente estamos viviendo lo que fue escrito hace miles de años? La respuesta no está en los medios, sino en la palabra. Y la palabra dice, todo esto sucederá antes del fin. Para comprender las señales del fin, no se puede ignorar a Israel. Este pequeño país del Medio Oriente, del tamaño de un estado pequeño, ha sido y sigue siendo el centro de atención política, religiosa y profética del mundo entero. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de especial? Israel, el reloj profético de Dios. En la Biblia, Israel no es solo un país. Es el pueblo elegido,
el escenario de la redención y el centro de muchas profecías bíblicas. El regreso de los judíos a su tierra después de casi 2000 años de dispersión fue predicho por los profetas. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Ezequiel 36:24. Esto se cumplió en 1948, cuando Israel fue declarado nuevamente una nación, justo después del Holocausto. Ese evento marcó un hito profético de proporciones globales. Jerusalén en el centro del conflicto. La ciudad de Jerusalén, mencionada más de 800 veces en la Biblia, sigue siendo el epicentro espiritual del mundo. Jesús lloró por ella. Los profetas anunciaron su restauración y también su tribulación en los últimos días. Zacarías 12:2-3 dice que Jerusalén será una piedra pesada para todas las naciones, una fuente de conflicto global. Y eso ya está ocurriendo. La tensión en Medio Oriente. Los constantes conflictos entre Israel y sus vecinos no son solo disputas políticas, son parte de una batalla espiritual milenaria. Las alianzas, las amenazas de guerra, los tratados de paz fallidos, todo eso forma parte del escenario del tiempo del fin. La Biblia incluso menciona una futura guerra contra Israel, conocida como la batalla de Gog y Magog, Ezequiel 38:39, que muchos creen que podría ocurrir pronto. El regreso del Mesías. Según las Escrituras, Jesús volverá a Jerusalén, no a Nueva York, ni a Roma, ni a Pekín, sino al Monte de los Olivos, frente a la Ciudad Santa. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos. Zacarías 14:4. Por eso, todo lo que ocurre con Israel no es casualidad. Es una llamada de atención al mundo. El reloj profético de Dios está avanzando. Una de las señales más claras que la Biblia menciona para el tiempo del fin no es un terremoto ni una guerra. Es algo más profundo, más invisible y devastador. La corrupción moral de la humanidad y el abandono de la fe verdadera, la decadencia espiritual. Jesús lo advirtió, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Vivimos en una era donde el relativismo moral domina. Lo bueno se llama malo y lo malo, bueno. La mentira se justifica. La verdad se ridiculiza. El pecado ya no se oculta. Se celebra, tal como en los días de Noé. Jesús comparó los días finales con la generación de Noé. Como en los días antes del diluvio, comían, bebían, se casaban, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Mateo 24:38-39. Hoy vemos una sociedad insensibilizada al pecado. La violencia, la perversión, la codicia, el egoísmo y el desprecio por la vida han alcanzado niveles alarmantes. Apostatar de la fe. El apóstol Pablo profetizó: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. 1 Timoteo 4:1. Y también dijo: habrá hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, sin amor por lo bueno. 2 Timoteo 3:1-5. Hoy, muchas iglesias abandonan la sana doctrina, predican un evangelio sin cruz y se adaptan al mundo para no incomodar. Esto también es parte de la señal. La fe verdadera será cada vez más escasa, pero aún queda luz. Aunque la oscuridad crece, Dios siempre preserva un remanente fiel. Una generación que no se rinde, que sigue buscando la verdad y que resiste la corriente del mundo. Si ves todo esto, no te desanimes. Es una señal de que el Rey está cerca. Entre todas las señales del fin, una de las más misteriosas y debatidas es la que aparece en el libro de Apocalipsis, la marca de la bestia. ¿Qué es? ¿Es literal o simbólica? ¿Ya está en marcha? Vamos a ver lo que la Biblia realmente dice. Apocalipsis 13, el control total. Y hacía que a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Apocalipsis 13, 16, 17.
Este pasaje describe un sistema económico global, donde el acceso al comercio estará condicionado a una marca, un signo de lealtad a la bestia. Tecnología o idolatría, aunque algunos interpretan esta marca como un microchip, código QR o tecnología digital implantable, su esencia es espiritual, una sumisión al sistema del anticristo. El peligro no es solo tecnológico, es que millones, por miedo o conveniencia, cederán su libertad espiritual a cambio de comodidad o supervivencia, preparando el escenario. Nunca en la historia humana habíamos tenido tanto avance en digitalización del dinero, vigilancia masiva, identidad biométrica, inteligencia artificial, control de masas por parte de gobiernos y corporaciones. Todo está siendo preparado para un sistema único, centralizado y totalitario. No es teoría conspirativa, es profecía bíblica, avanzando delante de nuestros ojos. El llamado a resistir. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De Apocalipsis 14:12. El pueblo fiel deberá resistir este sistema, aunque eso implique persecución, exclusión o muerte, porque la fidelidad a Cristo vale más que la aprobación del mundo. Una de las advertencias más serias que Jesús hizo sobre los últimos tiempos fue esta: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Y no se refería solo a mentiras políticas o ideológicas, sino a engaños espirituales. Jesús anunció que los últimos días estarían marcados por falsos profetas, señales engañosas y doctrinas de error. Lobos disfrazados de ovejas. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Hoy más que nunca vemos predicadores que prometen prosperidad sin arrepentimiento, dicen hablar en nombre de Dios, pero niegan su palabra, buscan fama, poder y dinero en lugar de almas. Desvían a multitudes con espectáculos y emociones. No todos los que tienen una Biblia en la mano predican la verdad. Señales y prodigios engañosos. El advenimiento del inicuo es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 2 Tesalonicenses 2:9. El enemigo usará milagros falsificados para validar mentiras. Muchos seguirán a líderes carismáticos que harán señales, pero estarán guiados por el error. La emoción nunca debe sustituir la verdad. Si no se basa en las Escrituras, no proviene de Dios. El ecumenismo y la religión mundial. Otro engaño creciente es el movimiento que busca unir todas las religiones bajo una supuesta paz global. Suena noble, pero en el fondo niega la exclusividad de Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Cristo no es uno más, es el único camino. Cualquier mensaje que niegue esto, por muy popular que sea, es un engaño del fin. ¿Cómo no ser engañados? Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Para no caer en el error, necesitamos conocer la palabra, orar con discernimiento, seguir a Cristo, no a hombres, ser guiados por el Espíritu Santo. Entre las profecías más esperadas por los creyentes está el arrebatamiento de la iglesia, un evento descrito en las Escrituras como el momento en que Cristo vendrá por los suyos antes del juicio global. Pero, ¿qué dice la Biblia exactamente? ¿Es un escape? ¿Es el fin? El arrebatamiento, promesa de esperanza. Porque el Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:16-17. Este evento será repentino, glorioso y visible para los fieles. Cristo no tocará tierra aún, sino que llevará a su iglesia fuera del mundo antes de la gran tribulación. ¿Cuándo ocurrirá? La Biblia no da una fecha. De hecho, Jesús dijo: del día y la hora nadie sabe, solo mi Padre.
a Mateo 24:36, pero sí nos llama a estar listos, como las vírgenes prudentes que tenían sus lámparas encendidas. El juicio vendrá después del arrebatamiento vendrá la gran tribulación, juicios divinos sobre la tierra, el reinado del anticristo, la persecución más feroz contra los que crean en Cristo en ese tiempo. Finalmente, se manifestará el juicio final, donde toda alma comparecerá ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20:12. Una decisión eterna. En ese día no habrá apelaciones. Cada persona será juzgada por su decisión. ¿Aceptaste a Cristo como Salvador o lo rechazaste? El cielo o el infierno dependerán de esa única respuesta. O arrebatamento não é uma fantasia, é chamado a vigilancia, porque Cristo vendrá como ladrón en la noche, y solo los que estén listos oirán la trompeta. Después de ver todas estas señales, guerras, engaños, apostasía, control global y juicio venidero, uno podría sentirse abrumado o con miedo, pero el mensaje de la Biblia no es terror, es esperanza. Dios no nos reveló el fin para asustarnos, sino para prepararnos. Estar alerta, no alarmados. Jesús dijo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Velar no significa vivir con paranoia. Significa estar espiritualmente despiertos, con el corazón en paz, pero en comunión diaria con Dios. Vivir con propósito. No hay tiempo para una fe tibia. No hay espacio para cristianismo cómodo, egoísta o superficial. Jesús vuelve por una iglesia que lo espera con pasión, que ama su palabra, ora sin cesar, anuncia el Evangelio, vive en santidad, persevera en medio de la oscuridad. El mundo puede temer, nosotros no. Alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Mientras el mundo entra en caos, los hijos de Dios levantan la mirada, no porque escapamos, sino porque sabemos en quién hemos creído. Nuestra esperanza no es una teoría, es una persona, Jesucristo. Y Él prometió, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. El fin no es el fin, es el principio. El Apocalipsis no es el cierre del libro, es la antesala de la eternidad, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, donde Dios vivirá con su pueblo para siempre. Pero solo los que estén preparados verán esa gloria. ¿Estás listo? Porque aunque no sepamos el día, sí sabemos que está cerca.